Hola, buenas tardes. Estamos un jueves más con los talleres gratuitos digitales de AENTIA. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la tesorería y el CAES de la empresa. Damos 2 minutos de cortesía para que se vaya incorporando la gente que está más rezagada y en 2 minutos empezamos con el taller, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, sin más dilación, empezamos con el taller de hoy, jueves, día 26 de mayo, a las 7 en directo. Creo que todos me escucháis perfectamente. Ha habido unos problemas en anteriores talleres, creo que ya está solucionado y todo el mundo me tiene que escuchar perfectamente. Si hubiera alguien que no me escucha bien, me lo podéis comentar y yo intentaré ver si hay alguna cosa y lo vemos, ¿vale? Como sabéis, tenéis el micro, está todo el mundo, su micro está cerrado en rojo. Si alguien quiere hablar cuando demos paso a preguntas o a cuestiones, simplemente tenéis que levantar la mano y os haremos paso, ¿vale? Si queréis trasladarme alguna pregunta, hacerla por el chat, también lo podéis hacer vía chat, yo la recibo y la comentamos en las pausas que hacemos, o si no, al final del webinar podemos comentar dudas o lo que haga falta. Ten en cuenta que hoy Carlos, que es el invitado, el compañero del despacho, nos va a hablar del tema financiero, del tema del CAES, de la tesorería, ¿no? que es tan importante actualmente por el tema de la crisis, pero lo es importante siempre. O sea, no es un tema que sea ahora se ha agudizado incluso su relevancia, pero sí que es un tema que tenemos que tener muy en cuenta porque muchos negocios, muchos empresarios, quizá a veces pecamos de ir a buscar siempre el ingreso, pensar el ingreso en la facturación, y perdemos un poco de vista todo el tema del cash de la tesorería, que al final es en lo que se convierte ese ingreso o ese gasto que tiene que acabar en nuestro banco o tiene que estar en almacén en stock o tiene que estar en facturas por cobrar o tiene que estar en algún sitio. Entonces, sí queremos con Carlos mostraros un poquito la importancia que tiene el tema de sentarnos como empresarios y de llevar un control exhaustivo mensual, si pudiera ser, de la tesorería, porque siempre sabremos con una previsión de pagos y de cobros dónde vamos a morir. Es decir, dónde tenemos, por ejemplo, si me llega el IVA en 20 de abril, saber si tendré bastante dinero en el banco para poder hacer frente, o bien tengo que adelantar algunos cobros, o bien quizás financiarme con algún proveedor e intentar ir a más largo plazo, ¿vale? Entonces, el tema de tesorería yo creo que es muy importante. Más que los cobros, también los pagos, porque al final también los pagos muchas veces, también si damos un control y sabemos negociar con ese proveedor o podemos incluso financiarnos, como sabéis, se puede financiar uno por el banco, con los préstamos ICOs, con pólizas, pero también podemos a veces financiarnos con nuestros proveedores o incluso cuando es un tema ya con Hacienda, pues lo hacemos también con el tema del IVA. Un segundito que hay un problema de escucha, me parece. Me dicen que no me escucha alguien. ¿Me escucháis todos los demás? ¿Alguien me puede...? Os voy a activar el micro si alguien puede hablar y comentarme, si nos escucha. Que no hay ningún problema, o si no por el chat. ¿Me escucháis correctamente? ¿Seguido hasta aquí todo? Vale. Parece que se escucha perfectamente, me dicen Rocío. No sé si es Rocío. Quizá es tu altavoz, a ver si puedes... Los demás me dicen que todo el mundo se escucha, Rocío, a ver si puedes arreglarlo y si no nos comentas, ¿vale? Bueno, un segundito.
Bueno, seguimos un poquito. Vale, entonces, simplemente recordar un poco de normas para el webinar. Simplemente, pues, si queréis, todo el tema del móvil que esté apagado o en silencio, tenéis el tema del chat para escribirnos, que luego yo os voy dando paso y si hay alguna cosa, pues levantar la mano, ¿vale? Yo voy ahora a cambiar de presentador, voy a presentaros a Carlas, que es el que va a dar un poco la ponencia. O sea, vamos a hacer un poco de diapositivas que son muy rápidas, pero sobre todo, como os adelantábamos en nuestros correos, os vamos a regalar una hoja Excel que ha creado Carlas, con el que podéis llevar una previsión teniendo en cuenta los días de cobro, los días de pago, si es al contado, si es a 30, 60, 90 días, la incidencia de los ingresos, del IVA, de retenciones, de las nóminas, todo, digamos, bien conjuntado para que tengáis una previsión a 12 meses muy exacta, ¿vale? Entonces, cuando acabe el seminario, os la mandaremos por correo electrónico y también si algún día queréis comentarla con nosotros y queréis ayuda, os podemos también echar un cable, ¿vale? Bueno, os paso a Carlas, voy a cambiar de presentador y os dejo con Carlas en las diapositivas, ¿vale? Gracias. Muy bien. Todo tuyo, Carlas. Gracias, Edgar. Buenas tardes a todos. Bueno, como ha comentado Edgar, el seminario va a ser bastante práctico, ¿no? Porque el objetivo final es exactamente mostraros esa hoja Excel que nosotros tenemos a nivel de despacho, donde hemos mirado de aglutinar toda la variedad de casuística que se puede dar, ¿no? Desde el pequeño autónomo hasta una pequeña mediana empresa. Como ya ha comentado muy bien él, cada vez más se le va a dar más importancia al tema del análisis de la tesorería. Si yo ahora os preguntara a cada uno de vosotros cuál de vosotros hacéis presupuesto, pues seguramente nadie levantaría la mano, incluso a nivel familiar. Y es una cosa muy recomendable. Más que nada porque os vais a dar cuenta muchas veces de los gastos que llegáis a tener y que nunca tendríais cuenta de ellos. Entonces, hacer ese ejercicio que es tan sencillo como una hoja de papel, ir anotando todos los gastos, pues os va a ayudar a entender cuál es vuestra posición, ¿vale? Os voy a pasar unas cuantas poquitas diapositivas, un poco para clarificar una serie de conceptos y a partir de ahí, bueno, pues os voy a enseñar el Excel, un poco os voy a enseñar cómo lo vais a tener que ir trabajando y bueno, pues eso lo veremos más adelante. Si os parece, a ver, un segundo. Vale. Lo primero que quiero que sepáis es diferenciar lo que es un ingreso contra un cobro, ¿vale? El ingreso se produce cuando se genera el derecho a percibir una suma de dinero. Y el cobro es cuando ese derecho se hace efectivo, es decir, que nos lo pagan a través de una cuenta bancaria o en efectivo. Mucha gente confunde el beneficio con el saldo que hay en el banco. Es una confusión bastante habitual, pero os voy a poner un ejemplo que clarifica exactamente cuál es una cosa y cuál es la otra, ¿no? Imaginaros que realizáis una venta a final de año, pero no la vais a cobrar hasta el año siguiente. Entonces, esa venta la vais a declarar, por ejemplo, vamos a poner en el 2020. En diciembre de 2020 vendo 10.000 euros que no los cobro hasta febrero del 2021. En mi cuenta de pérdidas y ganancias ese ingreso va a aparecer. O sea que realmente en el año 2020 voy a tener un beneficio de 10.000 euros. Pero si me voy a la cuenta corriente de ese 2020 me va a aparecer un cero patatero, porque como no la voy a cobrar hasta febrero, pues esa es exactamente en esencia la diferencia que hay entre un ingreso y un cobro. Y lo mismo pasa para los pagos y los gastos. El gasto se produce cuando se ha contraído la obligación de entregar una suma de dinero, porque nos han vendido un producto o nos han hecho un servicio, pero el pago se producirá
cuando se liquide esa obligación a través de un cargo en una cuenta bancaria o en efectivo. Al igual que en el ejemplo de los ingresos, os pongo un caso que es un gasto que no se convierte necesariamente en un pago. Por ejemplo, estamos hablando de las amortizaciones, que estas van a aparecer en nuestra cuenta de resultados, pero no va a suponer una disminución o una salida de dinero, ya que ya se produjo cuando se realizó el pago de dicha inversión. Entonces, queda claro los conceptos, ingreso, cobro, gasto, pago. Clarísimo, Carlos. ¿Cuáles son los objetivos principales de una planificación de tesorería? Pues si vamos a saber cuáles van a ser nuestras entradas y nuestras salidas, pues nos va a permitir asegurar la liquidez para la actividad diaria. Por otro lado, nos va a permitir prever con suficiente antelación los riesgos de falta de fondos, y eso nos va de alguna manera a ponernos en ventaja a la hora de poder negociar pues si necesitamos una financiación o necesitamos aplazar un pago o necesitamos adelantar un cobro. Si sabemos con suficiente antelación pues todo eso, pues nos va a permitir negociar con más tiempo y con mayor probabilidad de éxito. Y al mismo tiempo todo eso nos va a suponer poder mejorar nuestra gestión de las cuentas bancarias. Más del presupuesto. Tenemos tres bloques claramente diferenciados. Uno es el flujo de caja operativa, que se trata de los movimientos de dinero, tantos cobros como pagos, que corresponden a la actividad que desarrolla la empresa. Pues aquí tendríamos los cobros de clientes, los pagos a proveedores. Y lo que hay que tener muy claro es que si a ese nivel el flujo es negativo de forma recurrente, la empresa no es viable, se financie como se financie, y debe necesariamente revisar de forma urgente sus costes, sus precios o incluso su modelo de negocio. O sea, que es el apartado más importante. Si ahí ya no nos da un flujo positivo, pues mal vamos. Que yo no quiero decir que en algunos periodos de tiempo pues pueda llegar a ser negativo, ¿no? Si tenemos un producto muy estacional, pues está claro que durante un periodo de tiempo pues no tendremos ingresos y puede ser que tenga un flujo negativo. Pero vuelvo a repetir, si es de forma recurrente, es decir, que siempre nos está dando saldo negativo, pues ahí es donde tendremos que hacer un análisis más profundo de la situación. Que eso, Carlos, podría ser, por ejemplo, una empresa que se encuentra que va, pues va trabajando con su actividad y se da cuenta que tiene que aplazar IVA cada trimestre, aplazar retenciones, ve que no llega a pagar nóminas y tiene que luego pedir un préstamo. Entonces, cuando es de forma muy recurrente, es que hay que sentarse y ver exactamente qué está pasando, ¿no? Si es que estamos por encima de costes, si es que hay un tema de precio que no estamos vendiendo a precio de mercado y hay que quizá o buscar otras vías por subir esos precios, pero cuando, o sea, no es para asustarse cuando pasa 1, 2, 3, porque puede pasar algún mes que subas, otros que bajes, pero hay que ver un poquito, teniendo unos 12 meses, tener un poco un año así por delante, ver un poquito cuál es la media, y si vamos siempre en negativo, al final lo que estamos haciendo es que el agujero cada vez sea más grande, ¿no? Entonces, luego financiarse con Hacienda o financiarse con bancos quizá no es la mejor solución porque es que el problema viene de raíz, ¿no? Bueno, al final, una empresa es como una familia, ¿no? Siempre, si estamos gastando siempre por encima de nuestros ingresos y necesitamos siempre financiación, pues al final es lo que he dicho al principio, es coger una hoja de papel, ir controlando pues todos los gastos que supone de la empresa, y ahí a veces te permite detectar pues desviaciones que tienes o que no sabías que, por ejemplo, un caso, el teléfono, ¿no? Pues si empiezas a analizar todo lo que te gastas anualmente en teléfono, pues a lo mejor
puedes llegar a la conclusión de que puedes llegar a negociar con otro tipo de proveedor o otro tipo de servicio que no te suponga, o sea, cada cosa es analizable, cada gasto es analizable. Lo importante es saber tener el conocimiento de que tienes ese gasto. Porque creo que es todo un global, o sea, tanto importante es el ingreso y el gasto, pero tan importante también es cobrarlo como pagarlo. O sea, en el caso del negocio, cobrarlo, ¿no? Porque al final podemos, lo decíamos antes, el típico empresario que acaba de empezar, que solo le importa facturar, 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 y quizás no tiene una visión real realmente porque está dejando de cobrar, no tiene un método de cobro suficientemente anticipado, está cobrando 60 días o 90 días, no hace caso a los morosos y no les reclama esas cuotas o les reclama facturas y luego sigue facturando, pero va dejando todo eso ahí atrás. Entonces, esa facturación nunca se traduce en nuestros bancos y al final acabamos sufriendo mucho. Por tanto, hay que tener en cuenta tanto cobros, los pagos también. Es muy importante tener en cuenta los ingresos y gastos y el beneficio que llevamos para ver dónde estamos, para que no haya un recurrente negativo, que al final de nada nos va a servir hacer una presión de tesorería si siempre estamos en negativo, ¿no? Entonces hay que verlo siempre de forma global. Correcto. Al final del webinar, una vez os haya enseñado la hoja Excel, pues hay una serie de recomendaciones y van en la línea que tú has apuntado. Vale. El siguiente flujo importante que tenemos es el de inversión, que en este caso pues resume la actividad que tiene la empresa a nivel de la actividad inversora, tanto en compras como en ventas. O sea, podemos tener movimientos en ambos sentidos. Y finalmente, el flujo de caja financiero, que puede venir tanto de fuentes ajenas con entidades financieras bancarias o no, o como las propias, como pueden ser las aportaciones de los socios, que lo que vienen a hacer es a cubrir las posiciones negativas de las dos anteriores. Al final, siempre tendríamos que encontrar un modelo de financiación que se adecue realmente a lo que necesitamos, ¿no? Un ejemplo claro es si realmente lo que tenemos es un plazo largo de cobro, lo que hablabas de 60 o 90 días, pues seguramente vamos a necesitar una póliza que viene a cubrir ese déficit operativo, porque yo, claro, mientras no cobre, no tengo dinero, entonces voy a tener que buscar esa financiación, ¿vale? Y luego los préstamos pues irían más en la línea de inversión. Lo que pasa es que ahora pues se mezcla todo. Ahora realmente con la situación que vivimos actualmente pues se están dando préstamos para cubrir un poco el corto. Sí que son préstamos con un interés atractivo, pero bueno, los préstamos estarían más pensados para inversiones más que para operativa. Sí, porque hay que devolverlos, los préstamos hay que devolverlos, ¿no? Correcto. Pero vuelvo a repetir, que el flujo de caja financiero no sirve absolutamente para nada si el operativo no es positivo de forma recurrente. Vale. O sea, no vale, al final lo que vamos a poder es no poder pagar los préstamos tampoco. O sea, bueno. Sobre el presupuesto de tesorería pueden haber diferentes horizontes, ¿no? El habitual y el que la hoja Excel os va a mostrar es el anual. Yo creo que si realmente la empresa quiere llevar un buen control, está bien el anual, pero luego funcionaría mejor con uno mensual, porque imaginaros una empresa que tiene un periodo de cobro de las facturas, las cobra el día 20 y paga a los proveedores el día 10. Pues esos 10 días van a necesitar financiación y estamos hablando de un plazo de mes y a lo mejor en el mensual nos da que no tiene esa necesidad. Entonces, siempre hay que mirar individualmente, entonces mensualmente, a ver cuál es la situación. El mensual
nos puede dar, el anual nos puede dar una idea global, pero luego mensualmente y en función de lo que os comento, de los plazos de cobro y los plazos de pago, pues habría de mirar a ver si hay alguna necesidad puntual durante el mes. Va un poco en línea del segundo punto que os comento, ¿no? Que no es un documento estático, que hay que actualizarlo por si hay algún imprevisto o tenía previsto un cobro y resulta que el cliente pues me ha dicho que se lo retrasa un mes o es un impagado, pues claro, todo eso afecta a mi previsión. Entonces tengo que cambiarlo y actualizarlo para poder saber cuál es mi posición. Un poco ya también lo que os he comentado, si hay algún saldo negativo, pues si lo sé por adelanto, puedo tener una respuesta ante esa situación, ¿no? Imaginaros, si tengo un proveedor muy importante y retraso, y hago un retraso en el pago, pues eso seguramente va a dañar mi imagen y la confianza que pueda tener el proveedor conmigo. Y seguramente me va a poner barreras a favores o a renegociaciones que pueda tener con él. Y un poco también lo que os decía, y ahora estamos viviendo una situación de crisis con el COVID y bueno, a ver hasta cuándo vamos a tener que aprender o qué va a tener que pasar un poco para decir eso, ¿no? Que tengo que evaluar los posibles imprevistos y en todo caso crear una reserva para cubrir precisamente todo lo que ha pasado ahora, ¿no? La gente que tenía esa reserva pues seguramente habrá podido sobrevivir mucho mejor. Y esto es, o sea, crear esa necesidad y decir que lo podemos considerar como un gasto más para la compañía, ¿no? Bueno. Finalmente, ahora un poco, ya para terminar, antes de empezar a ver la hoja Excel, eso es lo que va a componer. Al final, el presupuesto de tesorería es el resumen de muchos otros presupuestos, ¿vale? Tenemos el presupuesto de ventas, ¿no? Claro, el presupuesto de ventas me va a dar una previsión de ingresos. ¿Qué va a afectar? Pues va a afectar primero el plazo de cobro, evidentemente. Luego hay un componente que no nos tenemos que olvidar, que es el IVA, ¿no? ¿Cuántos de vosotros os encontráis que llega el periodo de liquidación del IVA y no tenéis dinero para pagarlo? Y al final tenéis que pensar que ese es un impuesto que va añadido a lo que vosotros pedís por vuestro servicio, por vuestro trabajo, por vuestro producto. O sea que ese impuesto sería bueno también tener la conciencia de decir, oye, ese impuesto sé que lo tengo que pagar, pues lo pongo aparte o lo reservo o lo que sea, ¿no? Porque así de esa manera llegaría el momento de la liquidación y podríamos hacer frente a ello. No deja de ser una fuente de financiación más para la compañía. Luego, con nuestro presupuesto de ventas, vamos a tener que generar nuestro presupuesto de compras y cuáles van a ser los plazos de pago de dichas compras y de gastos de estructura. Todo mi volumen de negocio va a que tener también que evaluar o hacer un presupuesto de personal, de sueldos, de salarios y la correspondiente cotización a la seguridad social. Todos los gastos comerciales o de estructura que supone todo eso también, igual que las inversiones y finalmente pues el tema de financiación. Todos estos puntos los hemos tocado en la hoja Excel, que además de daros lo que es una previsión de tesorería, os permite también tener la previsión o un presupuesto contable para poder llegar a determinar cuál es lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuál es el beneficio de la sociedad y cuáles son mis necesidades de tesorería. Bueno, de hecho, bueno,
a mí me gusta mucho, yo soy bastante más de letras, números a veces me pierdo un poquito, pero sí que me gusta cómo está hecho a nivel de que tenemos las dos visiones, ¿no? Tanto el cobro, el pago, qué meses yo me puedo ver quedar ahí negativo, que me puede ayudar a anticipar ese cobro o algo para que no resultara en un descubierto o que me cobre intereses el banco. Incluso, bueno, ahora cuando todo el tema este del COVID, que nos hemos encontrado buscando financiación para empresas, para autónomos, de hecho, los bancos nos pedían un cuadro como este, donde podrían salir, digamos, las necesidades de financiación mensuales y luego el global anual para ver hasta dónde tú tendrías que cubrir un ICO o un préstamo o una póliza. Entonces, incluso si lo usáis para vuestro negocio, para vuestra actividad, os puede ir bien para en caso de que algún día tengáis que pedir un préstamo o justificar necesidades de financiación, os da una imagen muy real de cómo a 12 meses puede estar el negocio y justificarlo con el banco o como entidades. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a ver. Vale. Con el tema Excel, también deciros que no os asustéis, porque Carlos es muy de números. Yo, como os decía, a veces me mareo un poco con tanto número, pero bueno, hemos hecho bastante que sería, vamos a indicaros qué casillas podéis tocar, cuáles no, luego hay desplegables para que podáis elegir algunas opciones y de esta forma se eviten errores y luego, bueno, ya veis un poquito cómo está montado, ¿vale? Entonces, no os preocupéis, si tomáis nota ahora, os lo mandaremos y os dejaremos nuestro correo y teléfono por si lo deseáis como esta empresa, nos podáis llamar y si queréis algún día hacer una demostración o hacer una consulta así más individual, lo podemos hacer con vosotros sin ningún problema. Sí, el Excel, la ventaja que tiene es que es adaptable. O sea, si al final hay alguien que tiene una característica especial que aquí no está contemplada, pues siempre podemos pensar en añadirla sin ningún problema. Bueno, explícanos un poquito, Carlos, lo principal y un poquito lo que puede ver el empresario o el autónomo cuando tiene esta hoja delante, qué es lo que tiene que rellenar y qué datos nos va dando. Correcto. Bueno, en principio, a ver, como os ha comentado Edgar, os hemos marcado en azul las áreas que podéis vosotros rellenar con vuestros datos. Cada empresa tendrá sus características diferentes, es lo que hemos dicho al principio. Hemos mirado de desarrollar una hoja que se adapte a la mayoría de las empresas. Luego, bueno, las hojas están protegidas, pero están protegidas sin password, o sea que si hay alguien que sea más manitas, pues lo podrá desproteger. Pero simplemente está para eso, para evitar que las fórmulas y las celdas no se toquen, porque si se tocan puede ser que luego dé algún problema en el resultado final. Bueno, la primera cosa que vamos a mirar es el término medio de cobro y pago. Entonces, cada uno sabe cuál es la situación de cobro y pago de su sociedad. Lo hemos instalado en forma de porcentaje, de manera que, bueno, pues vosotros si tenéis algún cliente que os paga con un periodo de pago diferente, pues aquí se puede ajustar a lo que queráis. Está hecho de manera que si os equivocáis en el porcentaje, que puede ser habitual, bueno, pues os va a señalar en rojo que la suma es superior o inferior al 100%. Entonces, bueno, en este caso, pues si os parece, vamos a poner 30 días, que puede ser lo más habitual. Y esta hoja, Si tenemos, por ejemplo, que es un restaurante, por ejemplo, tendría, la mayoría de sus cobros serían en efectivo al contado. Entonces, el porcentaje de días sería 100%, o podemos ponerlo, por ejemplo, un 90% y un 10% porque son catering y los cobra 30 días. Pero ahí nos permite un poquito por porcentajes decirle a la previsión de tesorería en qué plazo tengo previsto yo los cobros de mis ingresos, ¿vale? Correcto. Esta hoja de dadas está pensado en actualizarlo solo una vez, ¿vale? O sea, aquí simplemente tendréis que poner los datos que son los habituales en vuestra compañía y en principio si no hay ningún cambio, porque como veis aquí hay los porcentajes de IVA, pues si más adelante pues el gobierno decide cambiarlos, pues aquí cambiando pues ya tendréis
resuelto el tema. Igual lo mismo para el porcentaje de retención, lo mismo para los impuestos de sociedades. Aquí, como durante el 2020, que es el ejercicio que ahora estamos analizando, pues en los pagos fraccionados afectan los ejercicios 2018 y 2019. 2018 para el primer plazo, el 2019 teóricamente para el segundo y el tercero. Vamos a ver cómo va a acabar todo el tema, ¿vale? Pero bueno, si vemos que al final el impuesto de sociedades del 2019 pues se va a presentar más adelante, pues ponemos los mismos datos del 2018 en el 2019 y ya lo tendremos solucionado. Os pongo a la derecha las casillas que tendríais que poner, los pagos fraccionados en negativo, y entonces ya os calculará el modelo 202 que se tiene que pagar en octubre y en diciembre, y en abril también. Por tanto, esta sería un poco la plantilla inicial, donde informamos datos de nuestra empresa, de qué tipo llevamos, si llevamos al 21, al 10, al 4, a los 3 tipos, a cuándo cobramos, cuándo pagamos, que si tenemos trabajadores, si hay alquileres, que retenemos a los alquileres. Es un poquito el punto de partida que nos servirá para montar todo lo demás. Correcto. Aquí tendríamos los costes. Estos también, si no nos gusta el concepto que pone, pues se puede cambiar. Y se dice cuál es el plazo de pago normal. Y normalmente esto no suele haber aplazamiento. Podríamos encontrarnos algún caso que sí, pero bueno, ya sería entrar en una casuística que haría el tema interminable, ¿no? Entonces aquí se considera que eso se paga 100% y bueno, pues los días normalmente los seguros se pagan al contado, las comisiones bancarias también, los tributos también, y bueno, eso también lo puede variar el consumidor a su gusto, ¿vale? En función de las condiciones que tenga cada sociedad. Luego también aquí en el 2020 tenemos la parte del trabajador, donde se pone pues todo el tema de la seguridad social, los porcentajes actuales que hay ahora en el 2020, tanto que afectan a la empresa como a la parte del trabajador, como a los autónomos, ¿vale? Bueno, el plazo de pago a la seguridad social es lo del mes de mayo lo pago en junio y el autónomo lo del mes de mayo lo pago en mayo. O sea que eso en principio no se puede modificar. Lo que sí se puede modificar, bueno, el tema del IRPF promedio que estoy aplicando a los empleados y también a nivel de autónomo. Y luego, si la nómina la pago el mismo mes o la pago el mes siguiente, ¿no? Hay muchos de vosotros que pagáis la nómina a finales de mes, pero hay otros que lo pagan a inicios. Pues bueno, el que lo pague al mes siguiente, pues aquí tendrá que poner 30 días. ¿De acuerdo? Vale. Luego hay todo el tema también de las inversiones. Aquí, en principio, es el tipo de inversión que hay, el tipo si es intangible, material o es inversión, y luego los coeficientes de amortización que nos servirán para calcular los gastos de amortización de cada uno de los inmovilizados. Recordemos que es un gasto como ficticio que aparece en nuestro resultado de explotación, pero que no va directamente por nuestro banco, por nuestra caja, no lo notamos. ¿Vale? Este gasto no va a afectar a la tesorería porque ya en su momento afectó. Cuando nos compramos el coche lo pagamos al pum, el dinero se nos ha ido. Pero luego tenemos que ir contabilizando la amortización de ese vehículo y eso sería un gasto, nunca un pago. Correcto. Muy bien, entonces pasaríamos a la parte de presupuesto. Un segundo, Carlas. Sí. ¿Alguna pregunta de alguien que quieran preguntar? A ver, si alguien por ahí quiere preguntar. Parece que no. Vale. Si alguien quiere preguntar, puede levantar la mano y le doy paso, o si quiere por el chat. Y si no, seguimos con el plan de tesorería. Vale, Carlos, puedes seguir. Vale. Bueno, este es digamos, donde tenemos que hacer ya nuestra previsión de
o nuestro presupuesto contable, de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí ya veis que os he puesto lo que son ventas de mercadería o prestación de servicios, ventas de producto o prestaciones de servicio, desglosado con la parte de IVA que estéis aplicando a vuestros productos. Entonces, si yo vendo, en el caso hemos puesto aquí un poco el ejemplo de lo que sería la restauración, ¿no? 90 contado y por ciento tarjeta, por ejemplo. Entonces aquí la mayoría de las ventas serían al 10%, ¿no? Pues entonces pondríamos aquí un valor, no sé, 6.000 euros. No sé. Vamos a poner 3 meses. A lo mejor me he pasado de poco, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un poco más. Es importante que se ponga siempre el ingreso neto, sin ningún tipo de impuesto, porque la hoja ya nos calcula el impuesto según la información que hemos informado inicialmente. Sí. Como ha dicho Edgar, hay que introducir siempre los importes sin incluir ningún tipo de impuesto, incluso para los arrendamientos, o sea, lo que es la base pura y dura, que será al final el gasto. Entonces, para las compras, vamos a poner pues que hay algunas al 21, otras al... y otras al 4. Por ejemplo, aquí vamos a poner... Vale. Vale. Ahí. ¿Qué me he pasado? 600. Vale. El siguiente punto que tendríamos que rellenar es el tema de existencias. Hay pocas empresas que lo controlan, pero bueno, la hoja te da la opción de poder tener el movimiento de stocks. Entonces, si pongo aquí, yo que sé, que tenía un stock de 700, ya me calcula para el resto del año y aquí pues que haya bajado 50. Vale, pues entonces ya aquí me han subido 100 y aquí me ha bajado, me ha subido 100 más. Vale. Los datos están, pero no todos son de obligado cumplimiento. O sea, si no se rellena no pasa nada tampoco. Pasaríamos entonces para cada uno de los costes. El primero de todos, que es el alquiler. Aquí, en principio, serían los importes que llevarían a la retención del IRPF. ¿De acuerdo? Entonces, si ponemos 600 de alquiler... Podríamos solo lo que es la base pura y dura, ¿eh? Ni de retención ni ningún IVA soportado, solo lo que pagamos de base imponible. Correcto. A ver, os he puesto la facilidad de rellenar un mes y como todo el mundo tiene la sana costumbre de decir que yo me capto, que ya puede ser en alquiler, yo no digo que no pueda ser, ¿eh? Pero en resto de gastos, pues bueno, a lo mejor lo más cómodo es rellenar todo el año y ya está, ¿eh? Ahora voy a borrar estos porque no he puesto nada. Bueno, ya habéis visto que cambiando uno ya me han cambiado todos. Los siguientes, por si hay algún incremento, etcétera, entonces ya se vería reflejado en el resto del ejercicio. Vale. Vamos a poner 100. Aquí lo mismo, pues aquí he separado los profesionales que llevan retención de los que no lo llevan. Aquí pongo mucho, ¿no, Edgar? No, tú mismo. Pon una cantidad así para que se vea y ya está. Era coño. Bueno, y ya está. Todo sería lo mismo para los demás. Vamos a poner uno que no tenga IVA. Vale.
Vale, lo mismo para los... Espérate, vamos a mirar. Lo mismo para los sueldos y salarios. Aquí tendríamos que poner el bruto. Vale, o sea, informas el bruto, el total de vengado, ¿no? Por salarios. Sí, luego ya me calcula el coste de la seguridad social y luego ya también me calcula a la hora de hacer el pago de las nóminas, pues me descuenta la parte que se le retiene al trabajador, tanto de renta como de seguridad social. ¿Vale? Vale. Vamos a poner un poco menos. Y luego tenemos aquí, en el caso de que tengáis los autónomos, pues bueno, pues tendría que poner que sí, me calcula el autónomo sobre la base mínima de cotización, ¿vale? Pero esta base tiene que estar siempre comprendida entre los límites que establece la seguridad social, ¿vale? Vale. Siempre que ponga un importe diferente, pues no me va a dejar. O sea, si le pongo 4.100, por ejemplo, pues me va a decir que está fuera del límite. Vale. Igual, si el autónomo tiene una nómina, pues le pondríamos aquí la nómina y nos la calcularía. ¿Vale? Para efectos de este vamos a sacar que no. Vale. Y vamos a poner alguna inversión. Sí, vamos a poner, por ejemplo, un caso muy típico que es el elemento de transporte. Espera un momento. Que seguro que será un vehículo, ¿no? Que será el ejemplo típico que comentas. Hay un problema ahí. Un segundo. Porque veo que está bloqueado. Voy a desproteger. Vale. Esto lo cambiaré ahora antes de pasarlo. Aquí están los involucrados que están también informados en la primera página. Y el precio se pondría sin IVA también, ¿no, Carlos? Aquí iría todo sin IVA. O... Sí, sí. Bueno, aquí ya lo pone aquí encima de inversión. Tiene que ser sin IVA. Digo, y pongo excepto para la compra de un vehículo por un autónomo en que el IVA no sea deducible. ¿Vale? O sea, si es afecto 100% a la actividad, en el caso del autónomo el IVA no es deducible, por tanto aquí tendría que poner el IVA con el importe con el IVA incluido y el IVA cero. ¿Vale? En el caso del autónomo. En el caso de una empresa pondré el valor sin IVA y ya me calculará el programa la deducibilidad solo del 50% del impuesto. Vale, perfecto. Vamos a poner una fecha de puesta en marcha, pues vamos, como estamos hasta marzo, pues vamos a poner en febrero, ¿no? Por ejemplo. Invertimos 6.500 y en este caso el IVA sería del 21%. Tengo que hacer el plan de pagos sin IVA de ese inmovilizado. Entonces, si yo ese lo activo en febrero, pues voy a suponer que lo he pagado en febrero, ¿vale? Para que se me quite el control este que tengo, pues hay que poner la suma, o sea, podría haber puesto aquí 3.500 y 3.000, si son pagos parciales. Vale. Y vamos a financiar, si os parece, este vehículo. ¿Vale? Entonces, la fecha inicial pues sería el mismo 3 de febrero, por ejemplo. El importe pues serían los 6.500. Pues no sé, en 3 años, por ejemplo. Voy a pagarlo mensualmente. El tipo, vamos a poner el 3%. El IVA, esto sería en caso de que fuera un leasing, ¿verdad? Vamos a suponer en este caso que es un préstamo
En todo caso, en el Excel que os vamos a dejar descargar ya pondré aquí que el IVA es si es leasing. Ya pondré entre paréntesis. Valor residual no tiene y carencia de capital, pues como ahora los hijos de ahora llevan carencia, pues aquí también le he puesto carencia, por si acaso. ¿Vale? Muy bien, pues entonces ya tendríamos todos los datos que van a alimentar nuestro presupuesto de pérdidas y ganancias o nuestro estado de pérdidas y ganancias y cuál va a ser nuestro plan de tesorería. ¿Vale? Entonces, aquí la mayoría de casillas ya son fórmulas. Volvemos a repetir lo que está en azul. Es lo que podríais llegar a rellenar, que son ya casos excepcionales que, a ver, si os dan una subvención, bueno, creo que la subvención sí que la tenía incluida. Oh, no está incluida. Si os dan una subvención, pues que la podéis añadir, ¿vale? O si tenéis otros ingresos aparte de lo que es la actividad principal, pues tenéis también la opción de poder llegar a poner esos datos aquí, ¿vale? Y entonces aquí arriba pues tendríamos el resultado después de impuestos de estos 3 meses que hemos introducido. ¿Vale? Vale, o sea, esto sería un poquito el resumen de explotación, ¿no? Que llevamos mensualmente. Correcto. O sea, pues aquí tienes el resumen de, bueno, pues del importe de las ventas que hemos introducido, el importe de las compras, de la variación de stocks que también hemos entrado, del coste de personal, lo que es la nómina y lo que son los seguros sociales, los gastos que hemos, en los que hemos incurrido. Aquí son estos 1000. Incluso ya nos aparte también la amortización, también por el bien de inversión que hemos comprado. La amortización del vehículo, que va un poco también en función de los días de cada mes, por eso los importes son distintos. Y finalmente tendríamos la parte de resultado, ¿no? La parte de resultado. Y los gastos financieros también del préstamo que hemos pedido. Vale. Eso es lo que es lo que hemos dicho. Siempre un presupuesto contable tendrá una relación directa con un presupuesto de tesorería. Le hemos puesto unas condiciones de pago, unas condiciones de cobro que ahora se verán reflejadas en la tesorería. En la tesorería no tendremos una entrada de 15.000, sino que tendremos una entrada de 15.000 más el IVA correspondiente a nuestros productos, ¿no? O sea, vamos a ver. ¿Vale? Y aquí, claro, tenemos el cobro de clientes el 90%, porque lo decidimos aquí al final. El 90% está en el mes de enero y el 10% de las ventas de los clientes está en el mes de febrero, más el 90% del mes de febrero. ¿Vale? Vale. El pago de proveedores también está en función de los plazos de pago que hemos definido en la hoja. Y bueno, luego también tenéis aquí, veis, las liquidaciones de los impuestos. Perfecto. Tenemos aquí el detalle también. Vale, entonces con la hoja ya nos calcula todo el IVA repercutido y soportado y nos da en los meses que se presenta el impuesto de abril, julio, octubre, nos da la previsión de la liquidación que tendremos según lo que hemos informado. Esta hoja está pensada en trimestral. Si alguna empresa estuviera mensual, habría que hacer algunos cambios, ¿eh? Correcto. Bueno, y un poco sería el resumen. A ver, ¿qué nos permite también la hoja? Claro, estamos hablando siempre que estamos, bueno, aquí vemos que la situación es muy sana de la compañía, ¿no? Porque tenemos un saldo a finales de marzo de 37.448. Entonces, aquí no hay necesidad de financiación. Si ahora bajamos aquí, vamos aquí bajamos 5.000, ponemos 5.000 y 8.300. Eso es lo que decía de tenerlo actualizado
que va bien tener una visión general, pero cada vez cuando cerramos enero, pues ponemos las ventas reales que hemos tenido en enero. Cuando cerremos febrero, pues igual, ¿no? Y así se nos va a ir actualizando toda nuestra previsión, ¿vale? Pues aquí ya me está marcando que a finales de abril, en este caso, ¿vale? Pues ya tendría esa necesidad de tesorería, ¿no? Ya tendría esa necesidad de financiación, que me la da la operativa, ¿eh? Esto sería, la operativa me está dando, cuando estábamos hablando aquel recurrente de operativa, pues sería esto, si este saldo final siempre es negativo, pues tendremos que revisar nuestros números. Vale. ¿Qué nos permite también? Nos permite, pues eso, que como estamos hablando siempre de hipótesis, ¿y qué pasaría si lo cobrara todo a 60 días, por ejemplo, ¿no? De esta forma también puedes ver que negociando quizá con proveedores o clientes y buscando otras formas de pago, puedes ver casi en tiempo real cómo tu tesorería iría mejorando, ¿no? De alguna forma, o qué ganarías con ello, ¿no? Imaginar, pues fíjate cómo cambia la situación, ¿no? Es lo que decíamos, cada uno sabe cuál es la situación que tiene, pues un poco, si lo tengo los clientes a 100 días, pues ya sé que una de las primeras actuaciones que tengo que hacer es renegociar ese plazo, ¿no? Porque realmente no me da viabilidad a mi negocio. Correcto. Vale, yo también creo que es muy importante cuando nos lo pasemos, quien quiera usarlo, pues, por supuesto, que es darle mucha información. Cuanto más le nutramos de información, le vayamos metiendo datos y nos sentemos cada 15 días, cada mes y con unas previsiones, aunque no sean correctas, luego ya se irá ajustando el presupuesto. Pero si lo hacemos de forma frecuente y con habitualidad, vemos un poquito más cómo va nuestro negocio y tenemos más conciencia, que muchas veces nos pasa que, ostras, estoy facturando muchísimo, pero no sé dónde está el dinero. O al revés, ¿no? Que te crees quizá pues que estás en una inercia muy buena de tu negocio porque tienes mucho ingreso, pero realmente estás teniendo pérdidas y encima no estás cobrando y te vas dando cuenta del agujero que se está creando. Entonces, si lo hacemos de forma mensual y llevamos un control bueno, nos puede ayudar mucho a nivel de negocio, si puedo luego acometer alguna inversión, ver en qué mes me puedo quedar en negativo y adelantar alguna factura. Entonces, nos da esa información que es muy importante más allá de la facturación que tiene el negocio, ¿vale? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta de algunos de los asistentes que queráis preguntar. Recordad que podéis levantar la mano o bien por el chat nos podéis escribir y os damos paso, ¿vale? Espera que tengo una otra tuya. Vale. Carlos va a acabar. Sí, un poco como conclusión. Sí, Carlos. Bueno, pues, al final, a ver, el objetivo del webinar de hoy era, bueno, pues enseñaros esta hoja de Excel, pero bueno, yo creo que una manera de mejorar vuestro flujo de tesorería es, el primer ejercicio es que que la uséis. Realmente que lo que os decía al principio, coger una hoja de papel, empezar a apuntar pues los gastos que tenéis y usar la hoja para poder realmente saber cuál es vuestra situación financiera. Es importante también tener en cuenta todas las variables. O sea, Carlos, una cosita. Un asistente me pregunta si no se debería contemplar el saldo inicial de tesorería. No sé si está incluido eso allí o se podría incluir. Perdón. Que nos comenta un asistente que si habría forma de contemplar el saldo inicial de tesorería. Entiendo que, pues si no partimos desde cero, entiendo que hubiera un saldo que se partiera de ahí. Está, un segundo. Vale. Aquí. ¿Esto qué es decir? ¿El saldo inicial? Sí, lo comentaba un compañero,
que se podía contemplar. Entonces, se puede poner el saldo inicial. Se puede poner, sí. Vale. Sí. Vale, luego también nos comenta también otra asistente, no todos los proveedores o clientes tienen la misma forma de pago o cobro. Entiendo que, claro, es muy complicado ir al detalle, ¿no? Si no se utiliza un RP o algo para ir ya al detalle, pero lo bueno de esta forma, entiendo, Carlos, si no me corriges, es que podemos un poquito porcentualmente hacerlo y que tener una previsión bastante cierta, ¿no? Entiendo que sería muy complicado un Excel que queramos usar más de forma práctica, ir a informar tanto el detalle, ¿no? Sí, lo mismo que hemos hecho para las ventas sirve también para las compras. Lo que ya acabo de decir, esto es quizá un ejercicio que deberíais hacer previamente. Vosotros sabéis cómo pagáis a vuestros proveedores, sabéis el volumen de compras que hacéis a cada proveedor, pues sería sacar un promedio. Vale, perfecto. Vale, ¿alguna pregunta más que queráis hacer? ¿Alguien que levante la mano? Si no, o por el chat. Vale. Creo que estabas acabando, Carlos, si quedaba alguna cosa que comentar. Pues eso, ya que habéis tenido la gentileza de asistir al webinar, yo creo que es una herramienta que os puede ser muy útil y empezarla a utilizar más que nada ¿vale? Entonces, a ver, un segundo, perdón. Vale. Otra manera de mejorar nuestro flujo de tesorería es trabajar sobre las cuentas a cobrar. Es un buen momento para empezar a revisar las condiciones de cobro que tienen nuestros clientes y mirar de dejar solo crédito a los estratégicos y buenos pagadores. Otra opción que tenéis también para trabajar sobre esas cuentas es hacer llamadas recordatorias antes del vencimiento de vuestras facturas para anticipar problemas y poder así aplazar plazos de resolución. Porque seguramente os habréis encontrado muchas veces que llamáis, es que no he recibido la factura, es que me falta no sé qué. Entonces, un poco esas llamadas de seguimiento pues podrían servir para evitar el problema o al menos anticiparlo antes del vencimiento. Otra cosa también que es importante en este punto es tener un estricto seguimiento de las facturas que están ya vencidas, nuestros morosos, nuestros queridos morosos. Habría de tener un plan de acción de cobro actualizado semanalmente y, como decía, dejar de dar crédito a los que hayan impagado una vez. Decimos, venga, esta vez le paso otra vez y seguramente van a ser 2 facturas impagadas. También tenemos, lo que decía, si nuestro plazo de cobro es muy largo, pues a lo mejor sería conveniente valorar dar descuentos comerciales a cambio de acortar plazos. Es otra posibilidad también para poder anticipar cobros. En cuanto a trabajar sobre las cuentas a pagar, pues sería hacer lo contrario, ¿no? Pero con nuestros proveedores. Es complicado, pero bueno, no será fácil, la verdad, pero si somos buenos pagadores hay más posibilidades de poder conseguir alguna cosa. Otra situación importante es optimizar el stock. Otra recomendación, que no tengamos stock en nuestros almacenes que representen mucho tiempo, ¿no? Siempre es complicado, pero tendríamos que buscar el equilibrio entre la disponibilidad suficiente del producto y el que no nos quedemos sin stock, ¿no? Con la mala imagen que eso supone de cara a nuestros clientes. Otro punto que os comento es ese, ¿no? El hacer de la tesorería una prioridad empresarial. Hay que concienciar a nuestros empleados de la importancia del tema.
y que no tan solo es vender, sino que cobrar es quizá más importante. Un ejemplo con los comerciales pues sería pagar las comisiones, si no lo hacéis ya, cuando la venta ya se ha cobrado y no cuando se ha realizado. Y finalmente, pues, y con las situaciones que hemos vivido actualmente y que pues podemos, por desgracia, volvernos a encontrar, pues empezar a pensar seriamente en poder dotar ese fondo de emergencia que nos ayude a cubrir pues esas situaciones. Muy bien. Muy bien, Carlos. Otra pregunta que nos hace María, si con la hoja se podría llevar un control de cada cuenta bancaria para ver el saldo. Yo entiendo que quizá no es la herramienta tampoco adecuada, ¿no? Porque al final para eso tenemos la contabilidad. Entonces, entiendo que poner una línea por cada cuenta bancaria, como al final trabajamos con previsiones, sería un poco complicado tenerlo ahí, ¿no? Bueno, sí se podría necesitar, ¿no? Sí. La hoja Excel está pensada para, si no necesitamos esa previsión contable o que nos ligue, ahí puede usar esa previsión de tesorería, pero claro, al final sería decirle a la hoja Excel y esto se paga por el banco 1 y esto se paga por el banco 2 y ya sería complicado mucho. Claro, sería muy complicado, claro. Sí, porque bueno, no es lo que vale poner el saldo. puede estudiar la necesidad del cliente y mirar de hacer algo que se adapte a... Vale, María, pues si tuvieras alguna cosa más con detalle, puedes contactarnos a los correos que te he puesto y si hay que hacer un poco de estudio o ver cuál es vuestra necesidad, luego lo vemos, ¿vale? Carlos, muchas gracias. No sé si quiere alguna cosa para añadir. Pues nada, agradecido por la oportunidad y nada, que aprovechéis la hoja. Muy bien, muchas gracias. Os recordamos que os pasaremos la hoja por correo electrónico para que lo descarguéis con Excel. Creo que lleva protección, ¿no, Carlos? O se podrá desbloquear tranquilamente. Y sobre todo importante que solo se puede rellenar lo que está en azul, ¿correcto? Correcto, sí. Vale. Tendrá protección, pero por eso, por lo que os comento, para que no se toquen fórmulas ni celdas, pero el que la quiera desproteger se podrá desproteger. Vale. Que guarde un original y luego que juegue con la copia. Vale, perfecto. Pues con puntualidad inglesa, a las 8 acabamos. Os recordamos que este jueves tenemos el quinto webinar. Trataremos un tema ya más complicado que es las situaciones de crisis de las empresas y también de personas físicas, que viene con el tema de los concursos, ¿vale? Veremos en caso de disolución, en caso de que la empresa no sea viable, que a veces, como recordamos el primer webinar que hicimos con Elena, que hay que a veces también dejar ir y saber cuándo es el momento de decir, oye, esto no es viable, esto no puedo seguir por aquí porque me estoy yendo cada vez con un agujero más grande. Entonces, veremos qué herramientas a nivel preconcursal, sobre todo, o concursal ya, entrando ya sería en el concurso, podemos utilizar o saber un poquito más de lo que se habla, pues si ese preconcurso va a ser público, va a ser privado, si se entrarán mis clientes, mis proveedores, qué opciones tengo de negociar, puedo llegar a quitas, qué puedo hacer. Entonces, va a ser un webinar muy práctico, con experiencia, digamos, a mano de la compañera Silvia Ramos y esperemos también que os pueda gustar y os sea de utilidad, ¿vale? Entonces, sin más demora, nos vemos el jueves que viene a las 7 de la tarde, que recibiréis el enlace como siempre y gracias por asistir al webinar y encantados de que estéis con nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.